Buenas tardes a todos los alumnos del grado de Trabajo Social, a los alumnos del Máster de Intervención Social de la Universidad Internacional de La Rioja, en este Día Internacional del Trabajo Social. Esta Open Class que tendrá como protagonista a Israel Ergón. En esta UNIR que precisamente pues bueno, está muy interesada por el trabajo social y también por el teatro, que lo juzgamos como ese lugar de encuentro en una universidad precisamente online. La Universidad Internacional de La Rioja pues bueno, está dedicando una especial atención al teatro y desde luego nos interesa extraordinariamente lo que el teatro, ese arte milenario, precisamente pues puede hacer en ese ámbito del trabajo social, que en puridad lo ha hecho siempre. Un autor irlandés, Sino Casey, decía que la vida es un teatro, solo que algunos hemos ensayado muy poco. Bueno, tenemos aquí a Israel Ergón. Él comenzó dirigiendo sus pasos hacia el empresariado, la administración de empresas, pero en un determinado momento pues vio a través del voluntariado ese ámbito de necesidad de implicarse con la sociedad de una forma pues extraordinariamente directa. Y un día se tropezó con ese ámbito del teatro y vio que indudablemente el teatro podía ser un elemento fundamental en el trabajo social. ¿Fue así? Efectivamente, fue así. Sí, yo, como decías, estudié Administración y Dirección de Empresas, 3 años, Sí. sí, tengo un pasado oscuro, esa es mi broma, pero Sí. claro, a través de ser voluntario con personas con trastorno del espectro autista, llegué a conocer el ámbito de la intervención social y un poco sus roles, las diferentes posibilidades profesionales, y me terminé de enganchar, ¿no? Me di cuenta que era realmente lo que a mí me gustaba. Entonces, pues terminé estudiando trabajo social un año después de dejar de la carrera, un año sabático de Sí, estudios. sí, sí, Dije, sí. después de aburrirme, necesito retomar energías, Sí. ¿no? Y motivación. Entonces entré en trabajo social y realmente descubrí que esa carrera me gustaba, hasta que ese punto, como comentabas, estar implicado en la universidad, en jornadas de trabajo social alternativo que organizábamos, pues un día dedicado a artes escénicas, una actuación fantástica en plena universidad me hizo darme cuenta de que eso era exactamente lo que yo quería, porque yo venía ya conociendo un poquito el tema teatral, el tema era monitor de ocio y tiempo libre, entonces a raíz de eso contacto con un agente que conozco para que vengan a hacer una actuación y una ponencia a la universidad, y desde ahí, pues cuando ya conocí lo que hicieron y la gente lo vivió y yo vi lo que había provocado en la gente, yo dije, sí, por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Porque no había sido una clase al uso, no había sido una ponencia al uso de las habituales, sino que había sido una actuación, pero nos había enseñado mucho. Y yo sentía que habíamos aprendido más que quizá en muchas clases que dábamos, ¿no? Bueno, el teatro, esa ciencia verdaderamente maravillosa, decía, milenaria, que indudablemente en Grecia pues tuvo su principal desarrollo. Es curioso que Israel en este momento sea uno de los grandes expertos en contar cuentos. Es uno de los grandes expertos. Pero curiosamente el teatro, al teatro siempre le cuesta surgir dentro de la sociedad. En la propia Grecia primero fue Homero con la Ilíada, la Odisea, unos cuantos siglos después fue la poesía con Safo y Alceo, y luego ya llegó el teatro con Esquilo, Sófocles. Esto suele ocurrir también en todas las sociedades. Después de la Guerra Española, indudablemente, primero surgió la narrativa a través de Cela, después la poesía a través de Dámaso Alonso, Hijos de la Ira, y le costó surgir al teatro con Historia de una escalera de Buero.
Entonces, claro, la virtud del teatro es esa virtud que en escena se produce de alguna forma un reconocimiento, una anagnórisis, que dicen los griegos, un reconocimiento para todos los que están allí dentro, un poco en la línea también de esa inscripción del templo de Apolo en Delfos, el conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Y al propio tiempo tiene luego ese reflejo en la sociedad a través de la catarsis, de ver a Edipo reconociendo su pasado, y al propio tiempo esa realidad, como dice el propio Hamlet a los cómicos en la obra de Shakespeare, que sea un espejo para la sociedad, ¿verdad? Sí, ¿no? Y un poco ante eso es lo que también estábamos comentando anteriormente. Boal, ¿no? Que para mí es un poco el principal precursor de este teatro social, ¿no? Su teatro del oprimido que genera en Latinoamérica en los años 60-70, empieza, tras él llevar un proceso de hacer teatro popular con su compañía, de pronto va descubriendo que él quiere romper la barrera, ¿no? Esa catarsis del teatro aristotélico, del teatro griego. Y claro, Bertolt Brecht ya había propuesto una solución a eso. Había roto había roto la cuarta pared para interpelar al público que pensase por sí mismo lo que estaba ocurriendo y no se reconociese tanto en los personajes, ¿no? de la obra teatral. Pero a Boal esa solución no le valía, ¿no? Porque él planteaba que no solamente era pensar, sino también actuar, ¿no? Y debatir realmente, ¿no? Generar soluciones. Entonces, Boal siempre, en todo momento, tiene presente que quiere trabajar con los colectivos, también en esa realidad de Latinoamérica, de que poco a poco van implantándose las dictaduras dentro de los países latinoamericanos. Boal se da cuenta de que él quiere como recuperar esa herramienta del pueblo para dársela al pueblo, para darles voz, ¿no? Dice, el teatro campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Él mucho lo conoce, investiga, lo vive, pero todo eso tampoco le valía, ¿no? Entonces, de pronto él termina generando también un proceso metodológico a raíz también de participar en proyectos en los que estaba presente la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Entonces, él empieza a darse cuenta de que hay elementos que le sirven y poco a poco empieza a generar, ¿no? Y hay una anécdota muy... dos anécdotas curiosas que demarcan mucho el teatro del oprimido. Una de ellas es el momento en el que Boal realiza una obra de teatro popular hacia unos campesinos con temática de recuperar las tierras, de luchar contra el patrón, ¿no? Y finalmente, cuando acaba la obra, los campesinos le dicen: mañana te esperamos para ir a recuperar nuestras tierras. Pero claro, Boal se ve que dice: no, o sea, esta no tiene por qué ser la solución, ¿no? Aparte, nuestras armas son de cartón, no podemos hacer nada, ¿no? Y ahí dice: esto no es lo que yo pretendía. Al fin y al cabo estoy diciendo teatro aristotélico, ¿no? Y luego después, cuando él empieza a decir, bueno, pues voy a abrir debate para intentar, entre todos, buscar soluciones. Ocurre que una de las veces... Una obra sobre violencia de género, de pronto una mujer está intentando proponer una solución y claro, la mujer lo explicaba y en su momento cómo funcionaba Boal, la mujer lo explicaba y la actriz hacía la solución, probaba la solución para ver qué ocurría, ¿no? Pero no acertaba, la mujer insistía: no es eso, no es eso. Y entonces finalmente Boal le terminó diciendo a la mujer: suba usted y hágalo. Y entonces, cuando vio Boal que la mujer hizo algo que no estaba sabiendo explicar con sus palabras, él se dio cuenta de que en el momento en el que activabas el cuerpo, ¿no? Y formabas parte de tu actuación, de la propia actuación, estabas transmitiendo mucho más que contándolo con palabras, ¿no? Porque en cuanto activabas el cuerpo, el impulso también se activa, la emoción se activa, las ideas se activan. Entonces, lo que transmites es mucho más potente que si solamente yo te estoy explicando algo, ¿no? Me sorprende en ti, precisamente, bueno, que hayas llegado a ese ámbito del teatro, que es un colectivo, de alguna forma es un colectivo, si lo enraizamos precisamente con el universo chamánico, que es el origen del teatro, pues todavía más lo llegamos a entender, ¿verdad? Y que, en definitiva, digamos, en este último trayecto de tu vida, sin abandonar, digamos, lo colectivo del teatro, sin embargo, entres en la narración, ¿no? En la narración, que indudablemente, bueno, es esa expresión natural, hablábamos de Homero,
ese contar cosas, ¿no? Que indudablemente, bueno, las personas mayores, de las cuales hablaremos luego un poco, también quieren explayarse, contar, pero contar al otro también, o sea, es decir, que siempre el tener la referencia del otro. Entonces, esa experiencia tuya de la narratividad, comentabas ahora la narración precisamente de esta mujer, de contar su historia, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está indudablemente el ser individual para el colectivo, ¿no? Sí, claro. Hay un elemento de la narración oral que es un acto muy social, ¿no? Antiguamente se contaban las historias ¿no? alrededor de la hoguera, y se reunía todo un grupo para que, en el caso de África, ¿no? el griot contase las historias, ¿no? O el aedo en Grecia, bueno, o incluso en los pueblos. O incluso la lectura de obras. Es decir, en la Celestina se dice, cuando 10 personas se juntaran a oír esta comedia, o sea, para oír, entonces tal vez había un elemento de narración, ¿no? O en el siglo XIX, o sea que muchas novelas se contaban en las fábricas, había un lector para los que no sabían leer, ¿no? Claro, y aparte era un elemento de educación, ¿no? Las historias en su momento se generan cuando surge la necesidad, yo creo, de contar historias a base un poco de proyectos como Historias de Cueva en Cueva, que hicieron en el Maratón de Guadalajara, por parte del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, que fueron a intentar descubrir a Sudáfrica cómo eran esas primeras historias que se contaron, ¿no? Y el documental está disponible online, que se puede ver perfectamente sobre el proyecto, y yo creo que transmite perfectamente cómo es... cómo el cuento rompe las barreras culturales, ¿no? Porque nos conecta, ¿no? Nos conecta, nos enlaza, porque esa necesidad de contar la hemos tenido siempre como seres humanos, es algo natural del ser humano. Duda. Entonces... es el primer impulso. Claro, es el primer compartir lo que te ocurre. Entonces, eso es contar, compartir una historia que te está hirviendo la sangre. Entonces, quizá también por eso yo creo que llego a la narración, ¿no? Porque es como un elemento muy social, ¿no? Como un arte escénica muy social, porque la narración no tiene esa cuarta pared, juega con el público, es un acto vivo, y es un acto que, como comentaba antes también, en las plazas de los pueblos antiguamente se reunía la gente, ¿no? O en el bar siempre había alguien que contaba historias, lo que había ocurrido en el pueblo, ¿no? Con el que se ha venido la Guardia Civil, los bulos, las historias, siempre había historias, ¿no? Y yo también quizá lo he vivido de primera mano, porque mi abuela era una de esas que, como yo digo, se sentaba en las puertas de las casas en verano a contarse ya no historias de tradición, sino los cotilleos del pueblo y de lo que pasaba alrededor. Entonces empezaban a contar unos y otros, ¿no? Y además era sorprendente esa capacidad que tenían de estar a 4 conversaciones a la vez. Claro, y mantenerlas, haciendo, y seguirlas. Digamos, un acto teatral, en definitiva. Dices, varios monólogos ensartados, como hay muchas obras hoy en día, ¿no? Bueno, Teresa Salgado Manzano dice, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre teatro social y constelaciones familiares? Es una pregunta muy, además, desde la psicología. Es un aspecto, porque el teatro social... Yo le pongo el apellido, ¿no? Muchas veces además escribo teatro social en mayúscula, con la T y la S en mayúscula, porque para mí es el apellido del teatro en este caso. Con respecto a las constelaciones es un trabajo mucho más terapéutico, más enfocado al trabajo de la persona. Es una técnica concreta, ¿no? Bueno, una metodología incluso, en el que trabaja como la posición de la persona con respecto a su familia y a su constelación familiar, ¿no? En cambio, el teatro social, tal y como... O sea, sí que es verdad que yo tengo una apertura bastante amplia, ¿no? A la hora de definir. Yo digo que es como el martillo para clavar mi clavo de la intervención social, ¿no? Es mi herramienta. Pero si lo enfocamos desde el sentido de lo social, para mí es ese momento en el que realmente lo que buscamos es una transformación de la sociedad. O sea, mucho más amplio que ese círculo de la propia persona o de lo que interiormente a la persona le ocurre, ¿no? Sino qué repercusión. Y hay momentos en el que incluso Boal, por ejemplo, cuando llega a Europa, él se da cuenta de que todas esas opresiones que en Latinoamérica estaban muy claras, ¿no? Quién era el opresor, quién era el oprimido, y cómo Boal utiliza el teatro para romper esas barreras, ¿no? Y poder enfrentar y luchar, hacer esa lucha social. Boal llega a Europa y se da cuenta de que
las opresiones son diferentes, por la que la sociedad es diferente, porque la sociedad occidental de pronto tenemos una serie de opresiones internas que esas opresiones internas son las reglas sociales. Un ejemplo que que suelo poner porque yo la tengo es esa frase que alguna vez hemos escuchado: lo importante es ser alguien en la vida. ¿No? Entonces, esa frase es una regla social que de una u otra manera todos la hemos escuchado, a cada uno le ha afectado, y lo que yo hago teatro social, ¿por qué? Porque a mí no me interesa, no es a lo que yo me enfoco, no es el objetivo que yo trabajo, en el que tú te encuentres tranquilo y demás, sino en el que, aparte de encontrarte tranquilo, encontremos soluciones para intentar enfrentar esa regla social que al fin y al cabo nos está oprimiendo a todos, ¿no? Nos está haciendo que seamos personas poco sanas y una sociedad poco sana, porque creo que, por ejemplo, esa frase genera mucho ese aspecto de competencia constante, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? El conseguir ser mejor que el otro, ¿no? Cuando no hay que buscarlo, ¿no? Y en el fondo es una regla social que de alguna u otra manera todos tenemos. Entonces a mí me interesa cómo podemos vencerla entre todos, qué soluciones podremos dar, ¿no? Eso, por eso, para mí, esa es un poco la diferencia, ¿no? Teatro social, constelaciones. Cuando dice constelaciones, ella pregunta por las constelaciones, el teatro terapéutico en general, ¿no? O sea, el apellido terapéutico sería trabajar más con la propia persona. Ahora también está la terapia social, ¿no? Sí, claro, es una manera de hacer terapia social, por supuesto. Lo tiene. Bueno, y un poco también hay un aspecto interesante que, obviamente, todo el teatro implícitamente genera un efecto en la persona. O sea, no, sin duda. Porque, como decía antes, en el gran teatro. Claro, el equilibrio de que se activen los tres ejes de la persona, al final su autoestima mejora, su capacidad de expresión mejora, o sea, la persona sana también. Pero no pones el foco del objetivo en esa sanación de la persona, sino en la sanación social, por decirlo así, ¿no? Bueno, hay una pregunta de José Miguel Mayorga González. Me surge una pregunta, dice: Stanislavski y Grotowski, ¿cómo influyen en este teatro social? Bueno, una pregunta de altura. De altura, y que yo he de reconocer, no puedo hablar, sobre todo de Stanislavski, no es algo que yo haya investigado tan a fondo, ¿no? Algo conozco del trabajo. Sí que he leído sobre el tema de Grotowski, el teatro pobre, y efectivamente es un enfoque, porque Grotowski lo que intenta es eliminar casi todos los elementos que existen y centrarse en el cuerpo. ¿No? Y todo el trabajo que tiene Grotowski de activar completamente el cuerpo durante mucho tiempo para que luego cuando salga la palabra, claro, ¿qué ocurre? Que cuando te has metido tanto en el cuerpo, estás en el aquí y en el ahora. Entonces la palabra sale de una manera natural y al final también salen mucho los impulsos de la persona, ¿no? Entonces sí que es verdad que el teatro pobre de Grotowski es como una posibilidad que yo tampoco me he centrado, porque como hablaba, ¿no? Yo lo que más he estudiado es el tema de Boal, el teatro del oprimido, pero sí que he leído sobre Grotowski y efectivamente, y yo creo que es una buena influencia que me interesa, que tengo pendiente investigar más detenidamente, porque lo poco que conozco me parece muy interesante todo ese trabajo ¿no? corporal, porque Boal, por ejemplo, también lo plantea. Tiene muchas dinámicas dentro de su teatro del oprimido enfocadas a romper el lenguaje, a casi no hablar y activar el cuerpo y generar elementos simbólicos con objetos, de tal manera que hablemos lo justo posible, porque si hablamos, repetimos muchas veces el discurso que en el Boal lo que decía, ¿no? Que nos han puesto las clases oprimentes, ¿no? Bueno, Stanislavski e indudablemente Grotowski son esenciales en el teatro de la Universidad Internacional de La Rioja. Precisamente hemos tenido un maestro en Stanislavski que fue y es Ángel Gutiérrez. Hizo un montaje con nosotros de El Jardín de los Cerezos, ¿no? Y de cualquier forma, hoy en día el impulso de Stanislavski es extraordinaria, sobre todo por la escuela Strasberg de Estados Unidos, que fue trasplantada a España por William Layton, un gran maestro del cual yo tuve la oportunidad de ser alumno suyo, ¿verdad? Entonces, bueno, transforma, el teatro desde el punto de vista de que dota al actor de una vivencia especial en las interpretaciones
de los papeles y en una responsabilidad personal también. Grotowski, indudablemente, pues bueno, ya tiene toda la influencia brechtiana, indudablemente, que en ese sentido, pues bueno, yo os aconsejaría que fuerais a ver un Galileo Galilei que hay montado por Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional, en Lavapiés, interpretado por Ramón Fonseré, en donde precisamente, pues bueno, hace Fonseré 3 papeles. Uno, el de el propio Galileo Galilei, otro de Bertolt Brecht y otro de el propio Fonseré, distanciando la obra. Entonces, en esa idea de implicar al espectador también. Y Grotowski, pues bueno, ayer precisamente, en este mismo ámbito, se hizo una lectura de una obra que va a producir la UNIR, que es El Príncipe Constante, que precisamente Grotowski montó en su día, de Calderón. Entonces, bueno, ahí Grotowski indudablemente quiere llevar esa individualidad del propio actor incluso a lo sagrado, y entonces estableciendo un determinado ritual en donde el espectador no permanezca ausente, sino que esté integrado en esa propia función, en ese colectivo. Creo que hay más preguntas. Dice José Miguel Mayorga también, de acuerdo con que el teatro pobre, además, porque nos encontramos desnudos con el grupo sin un escenario, sin un agujero negro, como lo diría Peter Brook. Y Amadeo Gómez Lancero pregunta, ¿consideras que actualmente existe una cierta pugna terminológica a la hora de distinguir el término teatro social y teatro del oprimido? Interesante pregunta. ¿No? Como dicen, me alegra que me hagas esa pregunta. No, sí. Es curioso porque para mí el teatro social abarca más que el teatro del oprimido. O sea, me refiero, para mí obras, por ejemplo, ¿no? El teatro de Grotowski, que a lo mejor no tiene ese trabajo que tiene Boal de debatir con el propio público y de hacer participar al público en la obra. Pero el teatro de Grotowski también es teatro social, a pesar de que no hay eso, ¿no? O sea, obras que tienen una temática social muy clara y que además está enfocado a que quieren hacer pensar al público. Sin duda. Entonces, para mí eso también es teatro social. Sí, lejos del teatro de entretenimiento. Exactamente. Que hoy triunfa en nuestros colectivos. Que luego todo el teatro tiene un punto también de social. Sí, sí. Porque todo el teatro es vida, ¿no? Entonces, y con esa catarsis también, quizá de pronto podemos encontrar soluciones a nuestros conflictos en la vida. Sí. No, pero sin duda. Sí que hay una serie de obras que tienen una temática social concreta, aunque no haya una interacción con el público. Para mí ese es el teatro social, ¿no? Como yo digo, es cuando la disciplina artística, no me sale la palabra, disciplina artística se pone a disposición de la disciplina social, ¿no? De la intervención social para generar cambios y transformación social, esos objetivos. En ese momento, para mí es teatro social. El teatro del oprimido es una metodología concreta dentro del teatro social. Esto es mi planteamiento. Luego, ya depende de los seguidores. Y hay un hecho curioso con esto que comentas, que actualmente hay varios proyectos, grupos, yo personalmente como profesional freelance, que hemos empezado a generar una red de teatro social y del oprimido, ¿no? Que decidíamos, ¿cómo nos definimos? Red de teatro social, pero es que hay gente que ellos el término teatro social no se sienten tan identificados. Son de teatro del oprimido. Entonces, finalmente, la hemos denominado red de teatro social y del oprimido, que es como muy largo, pero por incluir a ambos términos, ¿no? O sea, no es que haya una especie de pugna, depende de donde cada uno se posicione y depende de donde cada uno también llegue, las propias experiencias. Como comentabas antes, yo llego desde el trabajo social a esto. Yo no soy un artista que llega al teatro, que llega a lo social. O sea, que en muchos casos, es muy curioso, hay una gran cantidad de profesionales del teatro social que vienen primero del ámbito artístico, tienen un interés social y después se forman también en educación social o paralelamente casi se forman porque tienen ganas y y descubren todo este ámbito, ¿no? Y trabajan sobre este ámbito, se forman. Yo lo he hecho a la inversa. Yo entré en trabajo social y desde entrar en trabajo social poco a poco fui conociendo hasta que llegué a este punto, ¿no? Y a este punto de decir,
yo quiero utilizar el teatro, ¿no? Y es verdad que incluso dentro de lo que es trabajo social puro, ¿no? Que estamos aquí en la UNIR con el grado, también hay grado de educación social, pero de lo que es trabajo social puro no hay muchos profesionales, trabajadores sociales, hay más educadores sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de dónde llegues, te sientes más identificado con un término, con el otro. Claro. Yo conozco una de mis principales formadoras, que ha sido Vanessa Camarda. Ella es argentina, se ha formado con Augusto Boal, se ha formado con Sangoy, se ha formado con Julián Boal. Entonces, ella es más pura de teatro del oprimido, ¿no? Sí, de sí, hecho, sí. incluso a la hora de utilizarlo, ella no modifica tanto la metodología de Boal. En cambio, yo, por ejemplo, sí que la adapto más, a lo mejor en base a mi propia creatividad y mis propios criterios, y también el momento, el contexto, y que yo pienso que a lo mejor se puede ampliar, ¿no? Entonces, es como una pugna que no la veo tal. O sea, que realmente yo no la siento tal, porque sí es verdad que la energía quizá... aunque no hay mucho contacto, que se está intentando, estamos ahí también intentando, yo también intento promover eso, al revés, hay más ganas de unirse que de estar discutiendo sobre si esto es teatro social o no. O sea, sí que todos estamos de acuerdo que hay como un teatro social, luego ya cada uno se define de una manera como le apetece, ¿no? Perfecto. Bueno, hay otras preguntas. Antes ya casi tendríamos que ir cerrando para ajustarnos a la media hora, pero igual nos extendemos un poquito más, ¿no? Hay dos preguntas. Óscar Fabián Castro dice, ¿cómo relacionar el teatro social con la escuela? Y Silvia Peinado pregunta, ¿el teatro foro, el psicodrama, el sociodrama se considera teatro social? Primera pregunta, teatro social con la escuela. En la escuela. Pues al fin y al cabo, el teatro social, como es una herramienta, vamos, desde mi enfoque es una herramienta, creo que para trabajar las capacidades, las habilidades, la creatividad, para trabajar las actitudes, ¿no? de los menores, de los niños, de las niñas. Sí, decías, esa vertebración del individuo en tres. Claro, me parece que es una herramienta fantástica, metodológica, ¿no? Al fin y al cabo es una herramienta metodológica para llevar a cabo esa enseñanza, ¿no? Para que se entienda quizá un poco, ¿no? Al ámbito universitario. En el caso de trabajo social, yo he echado en falta que, por ejemplo, en vez de explicarme tanto cómo se hacía una entrevista, que hiciéramos más role-playing de entrevistas, que yo ensayase, porque al fin y al cabo el role-playing es una técnica teatral, ¿no? Porque tienes todos los elementos del teatro. Entonces, que hiciéramos más role-playing para poder desarrollarla y trabajarla, ¿no? Y aparte, muchas de las técnicas sí que conozco, incluso en instituto, por ejemplo, conozco a algunos profesores que en instituto han utilizado técnicas de teatro-imagen, de Boal, para trabajar pues con los chavales temas de filosofía, de economía, en base también a la actualidad, es decirles, coged una noticia de actualidad y montad una imagen que represente esa noticia, y sobre eso trabajamos, y a ver qué opináis, y entonces el aprendizaje es mucho mayor, porque como estás viviéndolo, estás activándote tú mucho más, más que estar en una silla delante y yo te doy una información más que una formación. En ese momento en el que le haces activarse y le haces partícipe de ese propio proceso, me parece fundamental y a tener mucho más en cuenta. Y luego la siguiente pregunta, el tema del psicodrama y demás. Sociodrama. El sociodrama, claro, el sociodrama es sociodrama, o sea, claro, es social. Sí, es completamente. Sí que el psicodrama me parece mucho más psicológico que social. Aunque es verdad que el trabajo de Levi Moreno también tiene una perspectiva social y un pequeño enfoque social. También desde no lo conozco todo completamente, ¿no? Pero de lo que he visto y demás. Pero el sociodrama está muy basado como en el psicodrama, lo único que llevado al aspecto social. Y el sociodrama se parece muchísimo al teatro foro. Y el psicodrama, pues bueno, también tiene esa profundización, digamos, individual, pero también colectiva. Es muy interesante tener en cuenta una función que se hizo, que fue la sesión de población NAPQUE en el año 69. Interesante el tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver, ¿consideras especialmente útil la aplicación del teatro social como
herramienta para trabajar con personas con diversidad funcional? Pues sí, hay muchas experiencias que trabajan ese aspecto, ¿no? Con personas con diversidad funcional, con discapacidad, la utilización, más que del teatro social, del teatro como tal, en este caso de lo artístico, ¿no? Porque al fin y al cabo trabajas mucho también la psicomotricidad y en el caso de discapacidad, por ejemplo, física, es súper interesante, ¿no? Para trabajar la psicomotricidad, discapacidad intelectual, que yo es lo que más he trabajado, también el hecho de ayudarles a expresar cosas, entonces, pero a la vez también yo tengo un aspecto con eso, que hay que valorar y hay que entender, o sea, es teatro social porque estoy utilizando el teatro con un colectivo que tiene una serie de características sociales que le genera una exclusión, pero a la vez también hay veces que una obra de teatro con personas con discapacidad es una obra de teatro. Sí, sí. No, o sea, sin duda. Y hay que valorarla como obra de teatro. No hay que dar un aplauso gratuito porque tienen discapacidad. No, yo el ejemplo lo pongo es, si una persona, uno de los actores es capaz de estirar el brazo hasta arriba, el director tiene que exigirle que estire el brazo hasta arriba. Y si no consigue estirarlo hasta arriba, no ha hecho bien el trabajo. Que es lo mismo que se le exigiría a una persona sin discapacidad, ¿no? Que no puede estirar, no puede levantarlo más que a la mitad, o sea, porque su capacidad de levantar el brazo es hasta aquí, pues perfecto. Claro. Que lo levante hasta ahí, o sea, hasta el máximo de sus capacidades. Porque muchas veces se ve y es, ay, qué bonito, que tienen discapacidad y un aplauso gratuito y casi hasta por pena, ¿no? Lo voy a decir así y me da rabia decirlo, pero es así. Y a mí no me gusta eso. No me gusta, no lo comparto nada. Creo que hay que valorarlo artísticamente también cuando es una obra de teatro. Y que se ha pretendido precisamente hacer algo, llegar a un determinado ámbito, y si se ha conseguido es verdaderamente ese acierto, ¿verdad? Ana Sánchez Suárez dice: Israel, has comentado que el teatro del oprimido es una metodología concreta dentro del teatro social. El teatro foro, el teatro imagen, el arco iris del deseo, el teatro legislativo, ¿son también metodologías dentro del teatro social? No, ahí hay un aspecto. Boal, la metodología es el teatro del oprimido. Luego, todo el tema del arco iris del deseo, teatro legislativo, el teatro imagen, son diferentes como técnicas y procesos que Boal sigue para llegar a plantear todo ese planteamiento teórico y metodológico del teatro del oprimido, ¿no? Porque, por ejemplo, el teatro imagen Boal muchas veces lo utiliza para llegar a crear el foro. A través de generar primero imágenes sin palabras, generar escenas de imágenes en plan como si fuera un cómic, que luego ya es otra técnica concreta de teatro de lo escucha, teatro cómic. Entonces, Boal lo utiliza como parte del proceso para llegar. Pero luego también en sí mismo puede ser un acto artístico, ¿no? Puedes representar simplemente teatro-imagen, no es necesario hacer un foro. El teatro legislativo, además, es un paso más allá. Es hacer del foro que a través de ese foro generemos una ley. O sea, llevar un pasito más allá ese proceso metodológico demás. Entonces, y una normativa. Claro, y generar una normativa. Y hay experiencias en Portugal, en Brasil. Sí que es verdad, muchas de ámbito muy local, pero de teatro legislativo, de llegar a plantear leyes que han sido finalmente aprobadas a través de un proceso de teatro del oprimido. O sea, el teatro del oprimido es más la metodología, lo otro son como diferentes procesos, caminos, técnicas que llega. Por eso Boal lo plantea en un árbol, de hecho. Ahí, muy visual. Bueno, Mayorga dice, el teatro, imagen son... estrategias dentro del teatro del oprimido. Lo define muy bien, efectivamente. Podríamos definirlo así. Estrategias para llegar a ese teatro del oprimido total, ¿no? Es lo que plantea. Y Mauricio Morales, el teatro, o al menos la realización de ejercicios básicos de puesta en escena, es una estrategia muy rica para el trabajo comunitario. Sí, efectivamente. O sea, porque muchas veces el teatro no hay que enfocarlo solamente como actuar, que ahí es donde entra lo comunitario, ¿no? Y en Argentina se trabaja así, y algunas experiencias conozco aquí en España. El teatro también hay una escenografía, también hay luces, también hay sonido, también hay vestuario, y de pronto a lo mejor hay alguien que no es muy bueno actuando, pero es muy bueno cosiendo.
¿Y por qué no aprovechar a esa persona para que genere el vestuario y se implique en esa obra de teatro para generar el vestuario? Sí. O el que es eso, el bueno en sonido, el que es bueno en iluminación, el que es bueno en hacer muebles. Y al final es todo el equipo de trabajo. Implicas a diferentes personas de esa comunidad, cada uno en unas tareas diferentes, y todos forman parte. No tienen por qué actuar todos, ¿no? Y ahí... Bueno, actúan de alguna forma. Sí, actúan de alguna forma, porque sin ellos no se podría hacer la obra, ¿no? Sin esa escenografía, sin ese vestuario. Y claro, por supuesto, ya no solamente la puesta en escena. O sea, la puesta en escena desde el sentido de que necesitas eso, un escenario, una iluminación, un sonido, en ocasiones si es necesario, ¿no? Entonces... Es una herramienta fantástica en el teatro comunitario. Pregunta Silvia Peinado, no sé si lo has contestado ya. ¿El teatro foro es sinónimo de teatro social? Más que sinónimo es como un... Es eso, ¿no? Es una técnica concreta, o sea, incluso más que técnica es un resultado concreto, porque es una obra de teatro en la que se representa un conflicto y que acaba con una pregunta, lanzándose una pregunta al público para intentar buscar soluciones de una manera, como dice, me gusta una expresión que dice Laura Presa, de la Rueda de Teatro Social, dice buscar soluciones de una manera acompañados, ¿no? En compañía, mejor que solos, ¿no? Entonces, luego se vuelve a representar la obra de tal manera que en cualquier momento cualquier persona del público puede decir stop y parar la escena para proponer una solución, cambiarse por alguno de los personajes y demás. Entonces, es más como un resultado concreto escenográfico, un resultado artístico de todo un proceso, ¿no? De trabajo con un colectivo para llegar a representar. Porque para mí sí que es importante que el teatro foro sea una creación colectiva. Claro. O sea, que que no sea yo tengo una obra de teatro y busco unos actores. Para mí esto es importante. Sino que el teatro foro se cree realmente la obra de teatro a través de cómo grupalmente qué queremos contar. Claro. Porque realmente ahí saldrá realmente la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, dramatización social es equivalente a teatro social. Bueno, una dramatización al fin y al cabo sería hacer una técnica concreta, ¿no? O sea, también sería más que equivalente, sería eso, como digo, teatro social es todo el marco, una técnica concreta, porque es hacer, a lo mejor si yo quiero hablar o explicar a alguien una situación de violencia de género, pues a lo mejor puedo hacer una dramatización, ¿no? de un caso de violencia de género para desde ahí luego hablar y enseñar lo que es la violencia de género. ¿No? ¿Cómo se puede evidenciar la transformación o el proceso de transformación social después de la realización de la obra? Es muy complejo los resultados. Es muy complejo porque al fin y al cabo dependen mucho de la conciencia. En muchos casos es un proceso de concienciación de la persona. Y llevar a cabo una recaudación de resultados, ¿no? Una recopilación de resultados, en muchos casos es cualitativo más que cuantitativo. Sí que es verdad, puedes decir, bueno, pues han asistido a ver el Teatro Foro 300 personas. Ya, pero es que a mí no me importa la cantidad de personas que vengan, sino me importa el nivel de aprendizaje, el nivel de concienciación que esas personas han visto en ese foro, ¿no? Cómo se van a sus casas replanteándose la situación que acaban de ver y de ensayar soluciones y demás, ¿no? Claro, eso necesitarías entrevistar a todo el mundo. Es complejo, pero se percibe. O sea, por ejemplo, en el caso del teatro comunitario es fácil de percibir, porque si después de un proceso de teatro comunitario tú ves que las relaciones dentro de la comunidad son más habituales, que hay lazos más fuertes, que a lo mejor un proceso de ayuda natural que anteriormente costaba llevarlo a cabo, ahora se produce enseguida, eso quiere decir que tu proceso ha funcionado. Claro, incluso Israel, si se pide más teatro comunitario a continuación. Sí, también, ¿no? Exactamente. Si piden más obra, obviamente, ¿no? Claro. Y luego, ejemplos... Ya eso deja de ser algo anecdótico, sino que ya es un proyecto de vida, ¿no? Claro. Y de comportamiento. Y ejemplos me surgen como en el caso de un proyecto de Lavapiés que se llamaba Barrios Nómadas, como uno de los actores... en el documental, en el vídeo del proyecto que también está en YouTube colgado, si buscan la Rueda de Teatro Social Barrios Nómadas lo encuentran, dice, ya no son negros de Lavapiés con las personas con las que había trabajado, sino que son Picaggi y tal, los nombres de las personas que habían formado parte. O sea, esa frase yo creo que define muy bien que se ha conseguido un resultado, ¿no? Porque esa persona que vivía en Lavapiés y que vivía a un montón de negros en Lavapiés, de pronto tienen nombre.
y ya no son Claro, alguien, claro, son claro. una persona que para mí es importante, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, porque yo quería, ya estamos llegando a un determinado límite, ¿no se solapa el teatro social con las otras técnicas de intervención mencionadas del trabajo social? ¿Cuál fundamenta a cuál? Y otra pregunta, la última, ¿se podría decir que el teatro comunitario es un modelo de intervención del trabajo social comunitario? Voy a ir a la inversa. Sí. Efectivamente, o sea, el teatro comunitario, además, Marcela Videgain en uno de sus libros lo explica perfectamente, y todo eso que explica el teatro comunitario, yo cuando lo leía dije, bueno, pero si esto es lo que me han enseñado en trabajo social comunitario. Los mismos elementos, territorialidad, personas, temporalidad, o sea, los mismos elementos completamente. Es una manera de hacer intervención comunitaria. Y con respecto a la otra pregunta, el tema de cuál fundamenta cuál, si no se solapa con otros, es que lo que yo pienso es que complementa a otras metodologías, porque a otros, incluso modelos. Una de las cosas que yo estudié en mi trabajo final de grado fue demostrar eso, ¿no? El role-playing, que es una técnica que muchos modelos o en el trabajo social con grupos lo nombra, Zastrow, por ejemplo, de pronto... es que el roleplaying es una técnica teatral porque tiene todos los elementos. O sea, para mí es un complemento a eso. Es una herramienta para conseguir esa intervención y puede complementarse y puede ser completamente aplicable dentro de los modelos de intervención y lo que pasa que sí es verdad, dentro también, en muchos más casos, del trabajo social con grupos y de comunidades. Y en ese caso se ve mucho más, ¿no? Que es una herramienta para conseguir ese proceso. Entonces, realmente está fundamentado en esa teoría, en esos métodos y en las metodologías de trabajo social. Para mí, ¿no? Es eso, las técnicas gestálticas de la silla vacía, bueno, son técnicas teatrales, o el tema de en el modelo conductista, ¿no? Que muchas veces se hace el repetición de una acción para ensayarla, para generar un cambio en la conducta de la persona. Bueno, al fin y al cabo, cuando tú ensayas un papel, tú eres teatrero, ¿no? Si tú quieres ensayar un papel, tienes que repetir una y otra vez esa frase hasta que cambie tu conducta. No, y además se dice repetir para no repetir. Exactamente. Esto es. Bueno, y yo no sé si se nos ha ido la luz. Se nos ha ido. Bueno, de cualquier forma... Pero se nos sigue viendo, creo. Bueno, yo sí querría que para acabar esta Open Class, ¿verdad? Me contaras un proyecto que tuvieras tú por delante en tu horizonte. Un proyecto de trabajo social. Pues en este caso, por ejemplo, que hace cosa de 3 semanas o así firmé un convenio de colaboración con una consultoría que se llama Ivesco Social Care para llevar a cabo un proyecto de teatro social con personas mayores. Vamos a hacer un proceso de teatro utilizando el teatro para simplemente darles voz, para escucharles, para ver qué tienen que decir sobre su propia realidad de ser personas mayores, ¿no? Porque en muchos casos, yo como estuve un poco, llegamos a este proyecto, como yo le decía a la empresa, en este caso, ¿no? Le decía, los procesos que muchas veces no los cuentan las propias personas mayores, ¿no? No se les da tanta voz. Entonces, con estas metodologías conseguimos darles voz, facilita el darles voz. Entonces, bueno, vamos a hacer esta prueba piloto de teatro social con personas mayores, enfocado sobre todo a que finalmente hay un congreso, es de la Unión de Pensionistas y demás, entonces en ese congreso vamos a contar un poco la experiencia, cómo ha sido, vamos a compartir esa experiencia y demás. O sea, eso es lo que está en horizonte, estamos cerrando fechas y es esa primera experiencia, además, lo reconozco, primera experiencia totalmente práctica de aplicación, más allá de la formación que doy, que es muy práctica y es muy utilizar el teatro social para enseñar, pero de ponerlo en marcha, y la verdad que tengo ganas porque me parece además un colectivo muy interesante con el que trabajar y al que personalmente tengo ganas de escuchar, porque creo que tiene mucho que enseñarme y creo que yo aprendo tanto o más a veces que las propias personas con las que trabajo. O sea, yo en cada proceso aprendo tanto o más. O sea, cada vez bueno, cada nueva experiencia. Tras hacerlo, indudablemente estás citado para contarlo aquí. Perfecto. En otra yo Open Class. Encantado de compartir experiencias y de dar a conocer esto, que como decía antes,
quizás en el ámbito del trabajo social, de la intervención social, hay veces que no es tan conocido, y darle un poco de visibilidad a esta herramienta que para mí es eso, ¿no? Genera un cambio y una posibilidad de un motor de cambio, de transformación social tremendo. Sin duda, sin duda. Viva el teatro, desde luego. Viva el teatro. Y desde luego, pues bueno, quedáis todos invitados a una sesión que en este momento se está poniendo en el Teatro de Arapiles 16, que es de la UNIR, que tiene que ver más con el psicodrama que con el teatro social, que es la sesión final de Freud. Es una obra que se representa de jueves a domingo y que os va a interesar profundamente. Bueno, y cerramos esta Open Class Muchas gracias. y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a ti, gracias a todos vosotros. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.